Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues hoy está con nosotros en el estudio el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. No hay mucho que agregar, un referente sin duda en la historia política, en la historia de México, pero además un firme constructor de la democracia en México. Y está en Chiapas porque va a presentar su libro Por una democracia progresista. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos. Mucho gusto de estar aquí con ustedes, un gusto y poder saludar a todo el auditorio. Gracias, ingeniero. Platíquenos de esta presentación que realizará de este libro. Bueno, es un libro que hago en él una reseña histórica de cuáles han sido las contribuciones que ha recibido nuestra democracia a lo largo de la historia, a raíz de la independencia. Esta es la primera parte, que es la más larga del libro, y después viene una serie de propuestas, de planteamientos, de por dónde resolver los principales problemas que actualmente tenemos en el país. Estos problemas que actualmente tenemos se pueden comparar con los que había en 1910, cuando se iniciaban estas demandas y que menciona en su libro. Bueno, si lo queremos ver en ese sentido, yo diría que sí. Esto es la desigualdad social, pues la hemos tenido desafortunadamente a lo largo de toda nuestra historia. No es la misma situación de la economía. Hoy tenemos una economía pues frenada, en muchos casos estancada, y la violencia que hubo también en otras épocas, pues es distinta también de la que tenemos actualmente. Entonces, en otras épocas pues hubo, por un lado, levantamientos con carácter político, hubo un cierto bandolerismo también, y hoy tenemos desafortunadamente una presencia muy amplia de la delincuencia, que incluso controla áreas cada vez más grandes del territorio nacional, además de generar pues una violencia que se refleja en las muertes, los crímenes, en fin, que tenemos a lo largo y ancho del país, que parece en este momento resultar incontenible, ¿no? Vamos a ir por partes, ingeniero. Hablando de la democracia, usted ha sido, como lo decíamos hace un momento, un firme constructor de la democracia mexicana, pero también un firme defensor de ella. En estos momentos en que está por discutirse una reforma electoral, ¿podemos decir que la democracia en México está en riesgo? Yo no lo vería en esos términos. Creo que hemos tenido avances importantes, tenemos sin duda, si nos vamos al terreno electoral, pues mejores elecciones que las que teníamos antes pues yo concretaría en 1997, evidentemente atrás de 1997 tuvimos muchos problemas de carácter electoral, pero yo considero que esa parte está pues razonablemente superada, no totalmente. Entonces todavía tenemos, y lo vemos en las distintas elecciones, los distintos procesos que vive el país, tenemos todavía pues presencia de dinero sucio, de dinero ilegal en las elecciones, tenemos en muchos casos intromisiones de altos funcionarios que pretenden y en algunos casos logran inclinar el resultado de una elección de acuerdo a sus intereses, y estos son, diría yo, dos fenómenos que todavía no hemos podido controlar en nuestros procesos electorales. Por lo demás tenemos mejores elecciones, esto es, por lo menos del 97 para acá, no hay ningún reclamo, ninguna impugnación al resultado electoral porque los votos se hayan contado mal, cosa que sí sucedía antes del 97. Ahora no hay ninguna elección local o federal en donde los reclamos de los partidos políticos hayan sido por el mal conteo de los votos. Son otras razones, principalmente la intromisión de funcionarios y el dinero ilegal que aparece en muchísimas elecciones. ¿Realmente se requiere una reforma electoral en México? Pues se requiere encontrar las formas primero de frenar estas dos conductas. Esto es la conducta ilícita de meter dinero en donde no se debiera y el que los funcionarios controlen sus impulsos para no tratar de inclinar las elecciones en favor de sus intereses. Parece que estas son cuestiones que todavía no tenemos resueltas desde el punto de vista de las acciones legales. Hablaba hace un momento acerca de cómo el crimen en México ha crecido
pues de una manera alarmante, podemos decirlo así, ingeniero, se corre el riesgo de que intervenga este crimen en las elecciones del 2024? Pues yo esperaría que no, pero evidentemente si no se toman medidas más enérgicas para controlar este tipo de fenómenos, pues tenemos el riesgo de que, por lo menos en elecciones municipales, en elecciones legislativas, tengamos cada vez mayores intromisiones indebidas de grupos delincuenciales. Hablando de esta democracia progresista que plantea en su libro, ¿cómo ve usted la elección o los preparativos para el 2024? Bueno, yo creo que desde el punto de vista legal, pues estamos en los tiempos debidos. Entonces el proceso electoral todavía no inicia propiamente desde el punto de vista legal, y me parece que en otro sentido pues hay demasiada anticipación en cuanto a la promoción de ciertas candidaturas. Hablamos de las corcholatas, como las Pues quiere llamar el presidente. De todos lados, esto es de todos lados, me parece que es todavía demasiado temprano para poder tomar definiciones, y me parece que algo que está faltando es que quienes aspiren realmente a un cargo de elección, y particularmente a la presidencia de la República, pues ya nos tendrían que estar diciendo para qué quieren ser presidentes. Entonces, cuáles son sus propuestas, cuáles son los programas que pretenderían poner en práctica en caso de resultar beneficiados por un voto mayoritario. Usted en algún momento participó en una elección que fue muy controversial, muy discutida, muy polémica. ¿Considera a estas alturas que sí hubo, vamos a decirle, mano negra? Le quitaron En el 88 evidentemente hay un fraude reconocido, y reconocido entre otros por quien encabezaba el gobierno en aquel momento, el expresidente Miguel de la Madrid. Él, en un libro autobiográfico de 2004, dice que él ordenó que se suspendiera la información electoral porque aparentemente pues no iba ganando el candidato que él preveía. Ingeniero, usted conoce al presidente, conoce a Andrés Manuel López Obrador, la persona, el personaje, el político, desde hace muchísimos años. Iniciaron incluso una etapa muy importante en el PRD. ¿Es el mismo Andrés Manuel que usted conoció al que ahora gobierna México? Pues yo quiero pensar que es el mismo, no veo cambios mayores en ese sentido. Muy bien, ingeniero. ¿Y usted cree que en México ya está preparado para el voto electrónico? Yo creo que sí, yo creo que siempre se está preparado para mejorar las cosas, y siempre se está preparado para tener mejores procesos electorales, que es algo que tenemos todavía que avanzar en ello, como decía yo, para evitar intromisiones indebidas, para evitar dineros sucios, etcétera. ¿La política cómo la ve ahora? ¿Ha perdido su calidad, su moral? Mire, veo que, por ejemplo, no tenemos propuestas de los partidos políticos. Me parece que en este momento hay una absoluta ausencia de propuestas de los partidos políticos, a pesar de que pues, se han acelerado los tiempos electorales, y no vemos que nos esté proponiendo ningún partido, ni vemos que nos pueda proponer ninguno de los posibles candidatos a la presidencia de la República. ¿Hay oposición en México? Hay oposición, yo la siento muy fracturada, muy desorganizada, pero evidentemente hay oposición. ¿Esta alianza va por México? ¿Cree que llegue al 2024? No le sé decir, yo estoy muy ajeno a los partidos políticos y decidido a no tener presencia en ninguno de los partidos políticos. ¿Qué opinión le merece David Monreal? David Monreal, pues de gobernador de Zacatecas, no le podría decir mucho más. Ricardo Monreal. Ricardo, pues es un buen amigo, le diría yo, como son los otros designados por el presidente como aspirantes a la candidatura presidencial. ¿Lo están excluyendo? No le sé decir, solo él lo puede decir. De todo lo que nos ha platicado y lo que plantea en su libro, ¿qué puede esperar el lector, ingeniero? Pues primero una invitación a debatir. Esto es yo lo que señalo en este libro. Desde ningún punto de vista pretendo que sean verdades absolutas. Al contrario, es una invitación a una reflexión colectiva y a un debate amplio que se pueda dar por todo el país para entre todos, entre muchos, construir un proyecto de nación para poder
resolver los muchos problemas que tenemos de pobreza, de exclusiones sociales, de rezago de la economía, de necesidad de generar fuentes de trabajo formales, de ampliar la cobertura de la seguridad social, etc. Va a estar usted en San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? Estaré en San Cristóbal el día de mañana, bueno, desde hoy en la tarde, noche y mañana todo el día. ¿Está recorriendo el país para presentar el libro? He tenido afortunadamente muchas invitaciones de distintas instituciones, muchas universidades, y he estado pues presentando el libro desde principios del año. ¿Alguna aspiración personal, política? Pues que las cosas mejoren en el país para todos. ¿Se ve otra vez como candidato en algún momento? No, de ninguna manera. Ya ninguna aventura electoral y ninguna participación en un partido político. Aquí en el sureste hay radio, televisión del Diario de Chiapas. ¿Qué opinión le merece, ingeniero? Pues qué bueno que tengan una cobertura amplia en el estado y seguramente en otras partes del propio sureste, no solo en este estado. Sí, claro, ingeniero. Ingeniero, ¿cómo ve la Ciudad de México gobernado por Morena en este momento? Pues como todo el país, con muchos problemas y al mismo tiempo pues los gobiernos haciendo esfuerzos. No estoy haciendo un seguimiento ni menos una relatoría de lo que esté sucediendo, ¿no? ¿México está preparado para ser gobernado por una mujer? Yo creo que sí. Es decir, depende de qué nos proponga la mujer y depende de qué nos proponga el hombre o los hombres, ¿no? ¿Claudia o Ricardo Monreal? ¿A Pues, quién le gustaría a usted? Pues a mí no me gusta ninguno, es decir, no me gusta ninguno en el sentido de que pues no me han dicho qué quieren hacer. Cuando alguno me diga qué quiere hacer como presidente de la República, yo diré, pues prefiero esta propuesta que esta otra. Pero mientras mantengan silencio, pues no puedo dar una opinión. ¿Al PRD cómo lo ve, ingeniero? ¿Cree que está en peligro de desaparecer? Pues por las cifras electorales que hemos visto en las últimas elecciones, me parece que está pues en una situación ya muy precaria. Muy bien, ingeniero. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario. Gracias por esta entrevista que nos da en exclusiva para el Diario de Chiapas y por supuesto le deseamos mucho éxito en esta presentación de su libro en San Cristóbal de las Casas. Gracias. Gracias al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Vamos a una pausa comercial y en un momento regresamos.